Muy buenos días, amables oyentes de la inconfundible onda musical. Con ustedes, como cada domingo, el profesor Kelvin Mejía y quien les habla, Candelario Rosario Vicioso, para presentar su programa de esta hora, cerrando la página de la semana. Programa en el que damos informaciones, hacemos comentarios, análisis, entrevistas, en fin, una gama de cosas para satisfacer las expectativas de los amables oyentes. Si lo conseguimos, muy bien, y si no, muy bien también. Muy buenos días, profesor Mejía. Buenos días, Candelario, Rosario. Buenos días, Jeffrey en cabina. Y buenos días a los amigos que nos honran, como cada domingo, con su sintonía a través de cada uno de los medios de esta inconfundible onda musical. 8 de junio, domingo 8 de junio. Así que estamos listos para la pelea. Sí, estamos listos para la pelea, y a los amigos que nos escuchan desde sus hogares y desde su vehículo y de wherever de allá, donde quiera que se encuentren. Este programa se transmite a través de los 1150 AM de la inconfundible onda musical y de todas sus plataformas digital, como es el Noticias 1150 y su frecuencia a través de la internet, ondamusical.com, y también a través de mi cuenta de Facebook. También pueden ver este programa luego a través del canal de YouTube Hablando de Historia Dominicana. Bueno, esta semana ha estado cargada de muchos hechos, de muchas situaciones, tanto en el plano local como internacional, pero creemos que la noticia más importante para los dominicanos es la reunión del presidente de la República con los expresidentes, para abordar el tema de la soberanía. ¿Qué nos tiene acerca de eso, profesor Mejía? Bueno, conjunto al Consejo Económico y Social, en la Biblioteca Nacional se llevó a cabo esta importante reunión, día 5, entre los expresidentes, el presidente actual Luis Abinader, dentro de los estaba Danilo Medina, estuvo Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía. Surgió una carta de esa reunión dirigida hacia el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también con copia a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, sobre la imperiosa necesidad de prestar atención al problema haitiano, que como todos sabemos se encuentra hoy en su máxima expresión debido al control de las principales ciudades por parte de las bandas haitianas que han desestabilizado este país más de lo que estaba y todo lo que con ello acarrea, porque para nosotros significa presión migratoria más de la que tenemos, porque si en condiciones normales la presión es constante, imagínense ahora, donde las bandas han secuestrado ese país, gente luchando por sobrevivir, luchando por escapar de la violencia. La principal presión la tenemos nosotros, ya que es un territorio donde los haitianos pueden acceder vía terrestre. Y bueno, también incluye a todo a toda la región, ¿no? Porque también esos países sufren el impacto de la migración. En ese mismo tenor, entonces, cuando suceden eh, o cuando se toman medidas como la que tomó Estados Unidos, que se incluye a Haití dentro del grupo de países en la que se prohíbe la entrada a ciudadanos, entonces todavía hay mucho más presión para nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender. En lugar de alegrarnos de que Estados Unidos tome medidas como esa, nos debe preocupar, porque ¿para dónde van los haitianos que no sea para República Dominicana? Y si le trancan la puerta en otros lugares, todavía tendríamos más presencia de esta migración. Cómo se lo está trancando, le está cerrando puertas a Estados Unidos? Ujú. Entonces, eh, también de esa reunión se estableció que
el presidente está tratando de repartir la carga. Yo no lo veo así, yo lo veo como una responsabilidad colectiva, porque el problema de la migración trasciende a esta administración. Es un problema bastante viejo que tenemos, y los presidentes anteriores, de alguna manera, han tenido episodios en el que han tenido que lidiar con el tema y se han tomado medidas. Entonces, todos aportan experiencia para la solución de la problemática que ya tenemos y que nos desborda. Sí, tú sabes que es un asunto, como se ha dicho y se ha repetido, es un asunto de Estado y es un asunto que nos concierne a todos. Entonces, lo que son cabezas de partidos que tienen sus seguidores, su parte de pueblo, su parte de sociedad dominicana que los respalda, a veces en situaciones de menor rango que esa, reclaman que se le tome en cuenta. Entonces, ahora se le da la oportunidad para que este problema sea manejado por todos, porque las dos fuerzas políticas que encabezan, Leonel Fernández y Danilo Medina, tienen buena representación en el Estado, entiéndase, comenzando por el Congreso Nacional, por los cabildos y en fin. Entonces, es una responsabilidad que se debe compartir, pero en términos sinceros, en términos de que si acepto ir es para ayudar a que se tomen una serie de medidas, una serie de acciones que tiendan a buscar solución. Por ejemplo, eso de pedir a las Naciones Unidas que se amplíe esa misión, que se le dé otro carácter a esa misión, y esa carta que se le envía al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que está compuesto por 15 personas, entre ellos hay 5 que tienen el famoso derecho a veto, que nunca he entendido eso, porque si se toma una decisión, entonces tú por razones veta, y entonces... Eso no ha dejado avanzar el consenso. No es que no lo va a dejar avanzar. Porque los votos siempre responden a intereses. A intereses, no, y además el derecho, eso de reservarse el derecho al veto. No que China, no que Rusia, o no que Alemania, o no que los Estados Unidos, no. Deberían todos de poner eso y sentar, y si existen las Naciones Unidas con una misión, con un rol que cumplir en el mundo, cuando hay una serie de conflictos, de situaciones, pues entonces que se sienten ahí a resolverlo. Pero el famoso derecho al veto. Exacto. Entonces eso llegará también a esos 5 líderes, y ojalá se sensibilicen un poco y puedan flexibilizar. Sí, veo que ahí estuvo los expresidentes. Ellos dicen que la amenaza que representa la persistente crisis haitiana para la República Dominicana, dice que no ha dejado lugar al hecho inédito en la historia nacional, la emisión de una carta conjunta firmada por los cuatro líderes que han gobernado el país. O sea, es un hecho inédito, es un hecho insólito. Todavía no se había podido reunir 4 presidentes y expresidentes, y aunque no hayan sido presidentes, pero sí líderes de las fuerzas políticas que mayor representación tienen a nivel nacional, no se había podido lograr. Ahora se logró. Y ojalá que los resultados que salgan de ahí sean halagüeños, porque la situación de Haití es como una especie de bomba que tú no sabes en qué día podría hacer explosión. Y los que compartimos con fronteras con Haití somos nosotros. Sí, y es un problema real,
y que cala muy hondo en la República Dominicana porque su impacto es social y económico. Nosotros tenemos el desborde de los servicios públicos que al ser una nación con limitaciones y problemas de carencia o carencias en sentido general, no podemos estar o destinar recursos que son limitados para un grupo poblacional tan numeroso eh, como el que constituye la actual migración del vecino país. Pero por otro lado, y ahí es donde entra también parte del Consejo Económico y Social, está el impacto de la migración ilegal, sobre todo en los ámbitos o renglones muy importantes de la economía dominicana, como es la agricultura y la construcción. Entonces, esos tejidos ya son muy sólidos, esos entramados están bien estructurados, como para pensar, hacernos ilusión que desmontarlo de la noche a la mañana no nos va a afectar, porque es un problema real el hecho de que esa mano de obra ha sido contratada durante décadas por empresarios y ya el desplazarla para sustituirla por mano de obra criolla lleva su tiempo y es un plan a largo plazo. Entonces, cuando tú hablas de seriedad, es un tema que hay que plantear seriamente. ¿A quién necesitamos? ¿Cuántos necesitamos? Y sobre todo, ¿quiénes serían regularizados? Porque yo regularizar todo el que venga, a veces hasta sin documento, yo no creo que responda a una lógica de Estado, ¿no? Mira, ese problema, tú acabas de decir una cosa, es un problema real, no es algo imaginario, no estamos soñando, sino es un problema real. Y como un drama real, así mismo hay que, con ese carácter hay que enfrentarlo. Entonces, creo que el Estado dominicano, creo que el Estado dominicano debería, eh, que bien puede salir de ahí también, una posición respecto a Haití y respecto a ese problema de la migración, si necesitamos, cuántos necesitamos, pero eso ahí habría que sentar a los diferentes sectores eh, del empresariado. Por ejemplo, en el caso de los hacendados, de las grandes estancias agrícolas, en el caso del área turística, en el caso de la construcción. Entonces, ¿cuánto necesitamos? Entonces, levantar de ahí una especie de, de solución. Por ejemplo, no hay que traer, porque aquí hay demasiado. Entonces, si hay que hacer una depuración de lo que ya trabajan, si usted tiene documentos, si usted no tiene documentos, usted no tiene documentos, pues usted se me va. Sí, así es. Usted tiene documentos, pues yo puedo regularizarlo. Una regularización temporal, hablan de eso, porque Sí. no es que le van a dar, le van a establecer residencia legal. Entonces, pero también comprometerse con que el empresariado se comprometa, se elabore un plan, no tiene que ser algo de la noche a la mañana, pero tampoco tienen que llevarse, tienen que tomarse 20 años ni 5 años para eso, porque cuando hay voluntad los problemas se resuelven en el menor tiempo posible, cuando hay voluntad. Sí, Y bueno. para una cosa así debe haber voluntad. Entonces, el Estado comprometa, los empresarios se comprometan, para entonces tomar medidas para que no pase uno más. Y que se le envíen a las autoridades que hay, porque hay un consejo presidencial ahí, que se le envíe un documento informándole a los haitianos la decisión, por ejemplo, si se llegaría a tomar una decisión en algo de esto que estoy esbozando ahora, un documento detallado de eso,
y advirtiéndole que la frontera será, que no se permitirá y que se ha trabajado aquí con aquellos que tienen documentos y que ningún haitiano que no tenga documentos tiene ninguna posibilidad de permanecer en el país. Y el Estado Dominicano ser más enérgico, tener más carácter, porque hemos sido débiles. Sí, total. Hemos sido débiles. Incluso en los organismos internacionales ahora veo que se ha estado manejando eso con más carácter. Este presidente no ha cesado en todos los foros internacionales que ha ido y el trabajo diplomático que se está haciendo en el área, en todo el campo diplomático, merece reconocimiento. Pero eso es estar en los medios de comunicación con un haitianismo y con un discurso que más bien como que llama al odio. Exacto. Eso no ayuda. Vamos, eso no ayuda mucho. No, no ayuda. No ayuda. Pero sí el Estado Dominicano, si se llegara a hacer una cosa como la que yo planteo, o la que estoy planteando, e informárselo al Estado haitiano, a las autoridades haitianas, las que hayan, y un documento donde se le informe de manera enérgica y señalarle ese problema de que sus nacionales no tienen documentos. Un problema que ellos mismos se han negado a resolver, porque el problema haitiano lo resuelven los haitianos, pero allá no hay voluntad para resolverlo. No hay. Entonces, lo hacen de mala fe. No, claro, la migración se ha convertido para ellos en una vía de alivio, en lugar de una fuente de preocupación, porque se pierden cerebros, se pierde mano de obra. Lo que se ha convertido en un alivio, que salgan haitianos, y parece que se ha convertido en una política de Estado. Entonces, el problema de Haití se resuelve de Haití, y si los haitianos no tienen interés en resolverlo, pues la comunidad internacional tiene que resolverlo. Porque tú no puedes apostar que un país exista y que solamente exista para arrojar ciudadanos a otras naciones, porque no es un conglomerado humano, como daría la percepción o como uno podría tener la percepción. Es un país y necesita reorganizarse. Entonces, Haití, si no se quiere reorganizar, digamos, en términos, como nosotros pudiéramos decir, de buena fe, bueno, pues hay que presionar más. La comunidad internacional no ha hecho mucho tampoco. No ha hecho mucho. De hecho, no han dejado el problema. Se han escondido. Se han escondido. Posiblemente no hubiese sido la misma reacción si Haití tuviese comunicación por tierra con la parte continental de América. Tal vez ahí se hubiese puesto atención. Pero quienes tenemos Haití al lado somos nosotros. Y quienes estamos cargando con el problema haitiano somos nosotros. Y por mucho tiempo se nos presionó cuando tratamos de buscar una solución. No, y se siguen hablando pendejadas. Ahí salió un documento de las Naciones, de uno de esos órganos de las Naciones Al Vaticano, creo que. el Vatican News salió sí, unas sí. pendejadas ahí. Porque una señora dio unas declaraciones, una cosa ahí, que ahí debe actuar la Cancillería. Pero nosotros tenemos un embajador en el Vaticano. No, y la Cancillería a través del representante diplomático en la Santa Sede debe enfrentar eso de manera contundente. Sí, hay protestas enérgicas, debemos asumirlo como Estado. Que eso es una calumnia, eso es una infamia. Exactamente, ¿dónde están las pruebas de eso? Entonces, Haití es un problema serio. Y qué bueno que eso se está tomando ahora. Como dijiste, sentó un precedente que expresidente y el presidente actual se sienten a la mesa para tratar de buscar la solución a un problema. Y eso debería ser lo mismo, debería con otros problemas que tenemos de larga data y que debemos hacer un consenso y que debe actuarse en consenso. Yo tengo una parte para tratar ese asunto. Que no solamente tengo un área de la vida de todas las sociedades, que es una de las más importantes, y la había dejado. Bien, esperamos que de ahí salga una buena posición, que se ponga en práctica en poco tiempo. Y mira, el polvo de Sahara que se está alejando. Bueno,
Una prueba de ello es los aguaceros que han caído. Sí, caído lluvia. Era justo y necesario, ¿no? Ese calor extremo, terrible. Bueno, entonces se aleja y no sé qué dicen los expertos y ya tendremos otra, porque hasta me parece noviembre, diciembre, vamos a tener Hasta el periódicamente. 30 de noviembre es el periodo de la temporada ciclónica. Tú sabes que nosotros estamos, como se dice popularmente, medio a medio en el camino de estos fenómenos atmosféricos. Y mientras estemos aquí y no cambien, la naturaleza no No, cambia, no. vamos a ir O le abatidos. pongamos un motor a la isla. Bueno, le dejemos aquel pedazo a Haití, pues bien. Pues bien, entonces, nada, va a venir lluvia. Aquí yo, ¿sabes? Aquí cuando más llueve es en verano. Y a veces se lleva parte de otoño. Acuérdate la tormenta Olga, Noé, y todas esas cosas que ha sido en otoño. Y que llueva, pero De forma moderada. de forma moderada, pero que llueva. Sí. Mira, y además otra ahí para tocar brevemente. Hicieron preso al chino. Ah, De la tienda, Duarte, ahí. tienda que estaba supuestamente defendiendo a sus empleados, pero muchos de esos empleados en condiciones migratorias irregulares. Pero un chino que tiene, yo si la fachada que vi en la televisión y vi en las fotos de los medios, de los periódicos, impresos, y la fachada y la imagen de la televisión está tatuado y Sí, una pelada, ¿cómo que dicen? Caliente. una pela caliente. Y tatuado, y lo veo, tipo Pero, joven. sí, es joven, pero ahí también, Candelario, ahí hay factores que tomar en cuenta. La reacción del chino frente a las autoridades, que es incorrecta, porque tú no puedes enfrentar a las autoridades, más si tú no tienes razón. Un extranjero, que tiene ¿Verdad? sus derechos, Pero, un extranjero. y el otro asunto es que se habla de la falsificación de una de las autoridades, del Ministerio Público, de que no era realmente un fiscal. Entonces hay que ver que porque las formas arruinan el fondo. Las cosas hay que hacerlas bien hechas. No, pero se supone que las autoridades, porque a una persona una persona particular, por ahí que esté en una litis, en una cosa, se le aceptaría a última instancia hacer una trampita, pero no al Estado. El Estado como tal. No al Estado, que tiene toda la razón y tiene todos los mecanismos y tiene toda para actuar. Pero en cierta medida, no, estoy de acuerdo con que se llamara al nacional chino, al empresario chino, y se sometiera a la justicia, porque aún las autoridades hayan basado su actuación en algo fuera del protocolo, pero eran las autoridades y él no lo sabía. Además, aún si lo sabe, esa no es la forma de enfrentar a las autoridades. ¿Y quién es usted? Claro, pero ni arengar a sus empleados para que lo enfrenten. Sí, entonces está bien. Y eso conlleva una multa, una sanción, que se la ponga. De acuerdo, naturalmente, de acuerdo que dice el protocolo legal. Que le estén inventando. ¿Entiendes? No. Si eso conlleva una sanción, sea una multa, que se la pongan, porque hay que asentar precedentes. O mañana sale otro también. Yo te decía ahorita lo del Estado fuerte, el Estado que se debe respetar. Sí, claro. Mira, y eso, perdón que te interrumpa, está tomando una connotación muy delicada, porque es que ya los inversores, los microempresarios, en todos los órdenes han empezado a desplazar la mano de obra dominicana en esos negocios
quienes atendían el mostrador y te despachaban la comida eran dominicanos. No, es una tienda. No, y me refiero a las tiendas, pero también hablo del negocio de expendio de Ah, sí, comida, sí, los famosos picapollos. sí, porque es una mano de obra de personas ilegales o indocumentados. Hay muchas personas que guardan ahora mucho la forma. Tú sabes que ya hay cosas que se dejaron de nombrar como había sido costumbre y se ha buscado otra. Entonces, Hablan de que no son ilegales, sino indocumentados. Pero es un tigueraje, porque yo empleo indocumentados o ilegales, como quiera que sea, pero esa gente no pueden, como son indocumentados, esa gente no pueden aparecer en una nómina. No pueden ir a la nómina que se envía al Ministerio de Trabajo, pero no están, como son indocumentados tampoco, como no están en ninguna nómina, no se les puede aplicar descuento de seguridad social no. y todo esto. Y como son indocumentados, no pueden reclamar tampoco. Es como cuando tú y yo nos metemos en negocios ilegales y uno le queda mal al otro. No puedo ir a ninguno de los dos. El afectado no podía poner una querella a la fiscalía, no me puede someter a la justicia, porque estamos en negocios al margen de la ley. Exactamente. Entonces lo resolvemos ¿cómo? Nosotros mismos No, al margen de la ley, también. Entonces nosotros mismos nos hacemos justicia. Exacto. Entonces, ese porque eso es un tigueraje y las autoridades deben ser fuertes con eso. Y por eso yo señalo a los nacionales chinos, porque han incursionado en actividades como restaurantes, como hoteles de paso, las famosas cabañas, tiendas de venta de mercancía, de ropa, y a quienes están empleando son a migrantes, inmigrantes ilegales. Entonces, es un problema que está creciendo, que nos está creciendo y que tenemos que prestar mucha atención, porque antes decía, bueno, los chinos, perdón, los inmigrantes ilegales, la mayoría es haitianos, todos conocemos, ocupan trabajos que el dominicano no quiere ocupar, pero ya se está extendiendo a otras áreas que comúnmente lo ocupaban los dominicanos. Mira, si yo fuera el presidente de la República, no tardara mucho en llamar al ministro de Trabajo y lo orientara, le diera instrucciones acerca de eso, para que los inspectores del ministerio fueran constantemente a todos esos negocios a hacer una supervisión. ¿Sabe que eso beneficia a la República Dominicana? Porque cuando las autoridades de trabajo vayan donde ti, te pidan la nómina y habrá una investigación, te sancionen, si mire, usted sabe que usted no puede plantear esto. ¿Saben que tú, como empleador, en qué va a terminar? Empleando dominicanos, y así, en la misma construcción. Entonces, sin que haya una disposición previa, pero se van a ver presionados a buscar mano de obra dominicana poco a poco. Y en cierta medida eso resuelve un problema, sobre todo en esas áreas, porque la construcción sería más difícil, pero en esas áreas de restaurantes, de supermercados, esas tiendas de vender cuanta cosa, que los dominicanos ahí, las dominicanas ahí sí están disponibles. Claro que sí. Claro que sí. Entonces, por ahí
tú vas a beneficiar a la República Dominicana. Y si están anunciando que la primera vez que hay más de 5 millones de dominicanos en nómina, te va a aumentar, porque se van a ver obligados a buscar mano de obra dominicana. Así mismo. Así mismo. Se van a ver obligados cuando el Ministerio de Trabajo cumpla con su trabajo. Mira, yo decía ahorita que ese asunto de lo que se está haciendo para enfrentar el problema, que es un problema de soberanía, los 3 expresidentes y el presidente. Yo decía que, para no exagerar, pero que eso debería hacerse algo similar con el problema de la educación en la República Dominicana. Aquí desde hace unos años se ha estado destinando el 4%, pero ahora resulta y viene a ser que no se emplea el 4%, que nada más se emplea una parte. Hay quejas, en estos días salió una información ahí, que muchachos, adolescentes, 12, 15, 16, 17 años, son una retahíla de analfabetos relativos y absolutos, que abandonan la escuela. Pero si ahora mismo se trazan una política dura para que ningún menor de edad esté fuera de la escuela, porque el menor de edad como menor de edad no tiene derechos civiles y políticos, o sea, no puede trabajar, no esto, no aquello, no lo otro. Entonces, ¿dónde que debe estar? En la escuela. Yendo a la escuela. Entonces, ahora mismo se hace una política para que no haya tantos menores de edad fuera de la escuela. Va a hacer falta aula. Entonces, ahí hay unas estructuras que datan de hace 10, 12, 15 años y que no han sido terminadas. Yo tengo el caso de una escuela que creo que va a ser un politécnico, que está en Cristo Rey, ahí en la Obando, esquina Ortega y Gasset, ahí donde había una fábrica de eso, de puertas y ventanas y cosas. Se mudaron de ahí, luego el ayuntamiento lo compró y al final hizo un negocio con el Ministerio de Educación. Ellos se quedaron con una parte y el resto. Ahí iniciaron una escuela, ahí hay 2 naves, pero eso tiene ya años ahí. Están trabajando, pero donde deben trabajar, por ejemplo, 25 o 30 personas, fue como 6 o 7. Y que en una estructura si no de ese nivel, ¿qué pueden avanzar 6 o 7 u 8 trabajadores? Es muy poco. Entonces, por ejemplo, yo sé que a veces hay problemas, pero no se le dice todo a la sociedad de por qué esas escuelas están así. Son problemas a veces administrativos, son problemas a veces administrativos, que se hizo un presupuesto, pero que entonces se agotó. Sí, entonces de los presupuestos nuevos, pero cuando se quiere se puede, porque esas no son negocios particulares. Eso es escuelas que son para los dominicanos. ¿Y con qué son construidas esas escuelas? Es con el dinero que aportan los dominicanos. Sí. Entonces, no, espérate, ahí hay un problema y hay que solucionarlo. Que eso lo tenía y se agotó el presupuesto, que tú sabes que ahora no se puede porque entonces después pueden cuestionar que cuestiones administrativas, que fuera de, ¿cómo que le llaman a eso? Irregularidades, o que a veces son irregularidades, pero no son cuestiones dolosas, sino porque se salen al margen de los procedimientos administrativos. Sí. Digo, nada, esto hay que resolverlo, esas escuelas hay que terminarlas. ¿Y cuántas escuelas más necesitamos? ¿Cuántas escuelas pueden ser ampliadas, que tienen espacio para ser ampliadas?
Y con eso mismo, concomitantemente, entonces tú lanzar una embestida para que menos niños se queden sin ir a las escuelas. Eso implicaría también, eh, como del ministerio, un área cuando el jefe, el Trujillo, aquí en las escuelas había una policía, aquí en las ciudades había una policía escolar, en los campos, yo soy campesino, era el alcalde. Con nosotros no había problema, porque con papá había que ir a la escuela, papá era el que se encargaba de eso, no mamá. Había que ir a la escuela día por día, nosotros no faltábamos a la escuela. Pero ahí habían unos muchachos ahí que el alcalde tenía que ir a visitar. A visitar a los padres, que mira, que el profesor me dijo que tus hijos no están yendo a la escuela, ¿qué es lo que pasa? Entonces, al otro día se aparecían en las escuelas. Entonces, es algo parecido para evitar que menos niños y niñas se queden sin ir a la escuela. Y esa como una autoridad, una cuestión que pueda presionar a esos padres. Porque aquí hay un periodo que tú vivías aquí, la escuela estaba allá en el kilómetro 12 de Jaina, y los muchachos iban a pie, caminando, Sí, sí. y el que no le buscaba un caballito, pero iban a la escuela, y ahora las escuelas están más cerca, y se supone que debería haber más conciencia. Y hay un paquete de gente aquí que no mandan los muchachos a la escuela. Yo tengo casos de muchachos que han nacido, que las escuelas nosotros estamos aquí, que están como ahí en los bomberos. Ve a ver muchachos con 12 años, búscalo a ver si te saben poner su nombre, porque no lo mandan a la escuela, el muchacho no va solo, por su cuenta. A veces, después que tú tienes 20 años, yo dejé la escuela en el tercer curso, voy a volver, pero ya tú tienes 20 años, pero el muchacho de 6, 7, 8, 9, 10 años no va a la escuela por su cuenta. No. Es un problema social terrible. Entonces, para un caso así como la educación, debería hacerse eso mismo que están haciendo con ese problema de la soberanía y el problema de la migración. Dame. Usted que es profesor, No, pero... déle su opinión a los oyentes. No, fíjate que lo que acaba de señalar es interesante y pasa con mucha frecuencia en las escuelas, que ese ausentismo de los alumnos se pasa por alto, porque yo como profesor tengo un registro y reporto de que este alumno tiene 3 semanas que no va a la escuela. Yo lo reporto al departamento de psicología, orientación. A la administración. Entonces, un reporte. Y se supone que ese reporte debe llegar al distrito. El distrito debe tener un área en que esas visitas a esos hogares se hagan por técnicos del área del distrito. Debe haber Porque personal para eso. No te puede pretender que el profesor también va a salir a visitar a los alumnos, aparte de todo lo que tiene que hacer en el aula. Entonces, aparentemente, lo que se estila o lo que muchos piensan es que el docente también debe influir sobre eso. Y cuando aquí se habla del problema de la educación, el problema de la educación se reduce al docente, como si el docente fuera el mago que va a resolver todos los problemas habidos y por haber en ese sentido. No, aquí hay una actuación tripartita. ¿Y cuál es la actuación tripartita en el ámbito educativo? El accionar tripartito. El docente, que debe cumplir con su rol, debe tener al día su programa, su planificación, debe tener al día sus notas, sus registros, su cuaderno anecdótico, qué está haciendo en tales o cuales casos referido a estudiante. Está el otro rol, el rol que debe ocupar el Estado, como el que ya hemos mencionado. Tiene que darle seguimiento a los estudiantes, tiene que saber las condiciones de los estudiantes, tiene que saber por qué un estudiante tiene 3, 4 semanas que no falta, dónde está ese estudiante metido, si ese estudiante está trabajando, porque muchas veces puede estar trabajando y por eso falta la escuela. Eso son ya lo de media. Sí, y hasta otros que no han llegado a media, ante las circunstancias,
pueden estar por ahí haciendo labores que no son propias de un niño. Entonces, la otra pata de esto es la del padre, el rol del padre. Entonces, que ese rol, lamentablemente, es el que más pesa y al que menos se le da importancia muchas veces. El rol del hogar es el que más debe pesar en la educación. No, yo sé que les mandan las citaciones para que vayan a reuniones y cosas así. No. Tú abres una escuela, porque tú puedes tener escuela abierta, por ejemplo, un día. Bueno, vamos a abrir la escuela el viernes. Y vamos a abrirla, ¿por qué? Porque el padre puede ir en una hora que él crea conveniente, porque está bien que no puede ir en la mañana, pero puede ir en la tarde. Puede pedir un permiso de una hora, porque para otra cosa lo pide. ¿Por qué no puede pedir un permiso en su trabajo para asistir a reunión escolar? Que estoy seguro que a nadie se lo van a negar. Y además son dos. Dos. Padre y madre, uno de los dos puede ir. Bueno, y hasta el tío, si no pueden, porque el tío o un familiar también estaría disponible. Pero esa asistencia a las reuniones de padres, tutores, son bajísimas. La gente no está comprometida. La gente está para exigir, porque piensa que el Estado es quien también debe proporcionar esos instrumentos que deben proporcionarse en el hogar. Sí, porque aquí hay una mentalidad, y es que yo, la gente se ha ido descargando de su responsabilidad Así mismo. y dejándosela al Estado. Hay personas que te arrojan algo así en plena calle y tú le dices, pero mira, si allá no, el ayuntamiento está para eso. Ajá. Sí, el ayuntamiento tiene un rol, una obligación, que es la limpieza, la sanidad, la urbanidad. Pero, el pueblo debe colaborar. Pero dile que te pague una factura. Porque si te pagara la factura de la basura, pero mandan una factura. Sí, pero ahí hay una situación que también tengo que reconocerlo. Y es que la politiquería fue haciendo de las autoridades después de la muerte, porque las dictaduras son dictaduras y por eso son dictaduras. Tienen control de las instituciones, de las cosas, y que si los síndicos son electos, cosas, pero el dictador tiene control sobre ellos y presiona porque él quiere que todo le funcione. Se justifica en gran medida con eso. Pero después de la muerte de Trujillo comenzamos hasta que las instituciones han perdido la autoridad. Por eso tú ves el afán eso, que tengo un punto ahí con relación a la nueva policía. Por eso tú ves la reforma policial, porque la policía fue usada más en el aspecto de los intereses políticos que en lo que básicamente debía atender. Entonces, era más fácil andar persiguiendo a los políticos y se dedicaron más a perseguir a los políticos que atender a la ciudadanía. Y entonces terminaron en convirtiéndose parte de la ciudadanía y la misma policía terminaron en un contubernio siendo delincuentes todos. Así mismo. Entonces, ese problema de la educación, hay un detalle que tú planteaste, que es ese de que se reporta, pero eso debe ir al distrito escolar. Y ahí debe haber un área con un personal que inmediatamente se le reporte, que no debe esperarse que tenga 3 semanas. No, claro que no. Entonces inmediatamente se le reporte que ese personal que tiene la dirección y el teléfono y todo cómo comunicarse, puede hacerlo, y entonces se le presione. No te enfermo, ¿no? Entonces, ¿por qué no va a la escuela? Un muchacho vagueando, tú lo ves. Entonces, ¿qué terminan esos muchachos ya a los 12 años? Es muy fácil caer en lo malo. Muy fácil. Y los padres de boca abierta. Bien, porque dice un merengue ahí de boca abierta. Y entonces después se quejan. Sí. Entonces, yo pienso que con ese asunto de la educación debería hacerse algo parecido para que el país pueda avanzar. Es que no hay discusiones serias, lo que hay discusiones de acusar sobre todo al docente.
Pues sí, no, y aquí se ha caído políticamente nada más en un pleito, en un chimoteo, porque lo que queremos ir es al palacio, ponernos al frente del Estado, manejar el presupuesto, y en un chimoteo, y que yo hice más que tú, y que yo robé más que tú, aquí se discute entre los, los seguidores políticos, entre la militancia política. Ya no es que yo no robé, ya no es que yo la gestión de mi gente fue transparente, no, sino que robó Menos que tú. y que aquellos cogen y boronean, pero estos no boronean. Sí, esa es la discusión. Esa es la discusión, en eso ha caído la vaina. Sí, ya se bendijo el robo. Porque por lo menos si tú robas y boroneas, no hay problema. El problema no es el robo, el problema es el boroneo. Pero aquí también eso ha calado tanto en la sociedad que aquí, yo no, pues yo ni aparte de eso, pero tú vas a un lugar donde a tomarte una cerveza y hablar con algún amigo o con alguna amiga. Y tú sabes que siempre hay unos elementos que están ahí. Fulano, ese duro, ese no da lo de él. No, no da. Ese hombre tú le pides por una pequeña o que te falta por un pote y con ese no hay vida. Ajá. ¿Y quién te ha dicho a ti que el otro trabaja para satisfacer los vicios No, aquí hay y los damas. placeres del otro? Aquí hay damas que salen a tomar sin uno en los bolsillos. No, pero esas son damas, a esas se les A tolera. esas salen a tomar para que otro diga, llámele una. No, 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 es que no. Salga con su dinero. ¿Sabe? Porque el respeto empieza por ahí. Sí, claro, el respeto empieza por ahí, después no. Bueno, dicen que el que manda es el que paga. Exacto. O sea que al final de cuentas el que paga puede pedir, puede Exacto, exigir. exacto, no, no. ¿Y no. qué va a exigir? Eso es. Mira, entonces, ese asunto de la educación, de esos problemas, debería hacerse algo parecido. Y, ¿Es mira, serio? sí, algo parecido, pero muy serio para enfrentar eso y que de ese 4% se aplique. Que se aplique. Mira, esta semana se lanzó también ahí, lanzaron 1.100 nuevos agentes de los que han recibido la nueva formación. Y el nuevo uniforme. El nuevo uniforme, están equipados porque ese es otro problema, que siempre se ha hablado de que la policía es poco equipada. Tú no le puedes exigir un buen trabajo a un servidor si no tiene los instrumentos, las herramientas, todos los aditamentos para hacer un buen trabajo. Entonces, no estamos en la sociedad de 1920, estamos en pleno siglo XXI y el país tiene ya demasiado gente. La mentalidad de la gente ha cambiado demasiado. Se habla mucho de que ya no se forman valores, ni respeto. Entonces, esa policía, además de que debe tener otra modalidad para abordar, para cumplir con su trabajo, pero debe mantener la autoridad y ganarse el respeto de la gente. Sí. Porque también aquí hay un tigueraje que no quiere. No acepta. Pues sí. Dice que van a tener unas cámaras integradas. El famoso body cam. Sí, unas cámaras integradas, o sea, cámaras corporales. Dice que van a tener, dice que no van a tener armas letales. Dice que van a tener un cinturón multipropósito que marca un antes y un después. Sí, pero disculpa que te interrumpa. No me queda claro de eso de no tener armas letales, porque no, Yo lo he visto y tienen su arma de reglamento. no La coincido pistola. que puede ser que no usen en situaciones cotidianas el arma letal, pero tú dejar a un policía sin un arma letal, No, ellos van a tener una gases sí, claro. y un dispositivo electrónico que te Eléctrico, neutraliza, claro, eso es que te necesario. neutraliza, pero que no causa lesiones, no causa daño, que te neutraliza, porque aquí hay unos alacranes que, Ah, no, lo primero que hablan es...
No, no, que si te le una autoridad así se le pone débil. Ah, no, hasta una galleta le da. Yo he visto gente fajándose con policía. Y Incluso mujeres. no, y muchas veces uno dice, ven acá, pero es que no le dan armas eléctricas a los policías. Pero qué bueno que en este proyecto se incluya. No, porque yo te voy a decir a ti una cosa. Tú como autoridad, aún tú obedeciendo a todo el protocolo y sin que tú tampoco tengas esa vocación por excederte como autoridad, pero se te revelan carajos ahí que están fuera de ley y que Mm. tú cumpliendo con tu trabajo. Y, óyeme, a veces hay que atenderlo porque si no, fácilmente te agreden. No, pues yo vi un individuo con un machete en un video y policía rodeando que suelte el machete. Y eran civiles con palo dándole para que suelte el machete, porque también es otra. Civiles mezclados con policía para que el tipo suelte el machete. Y dije, pero ahí puede ocurrir una tragedia. Lo primero que tiene que hacer es sacar a esos civiles de ahí, ¿verdad? Y si el tipo no tempera, entonces ya ustedes saben qué tiene que hacer. Pero también esto de gases lacrimógenos, pistola eléctrica, te dan esa ventaja, porque la pistola eléctrica a distancia, más a esa cercanía que estaba, te permite inmovilizar el Sí. individuo. Fíjate, en la policía de verdad, las policías de verdad, cuando van a enfrentar una situación así de desorden, una situación de orden público, lo primero que hacen es que identificar a las personas, los que están involucrados, entonces lo aíslan para manejarse con ellos y no permiten que ninguna persona que no sea parte de, no permiten que pase a, no lo permiten. Pero aquí a veces la policía está actuando y tú no sabes a quién que la policía quiere controlar, quién es el que está fuera de ley o quién es el que está en una actitud de desorden público, ¿no? El que está alterando el orden público, tú no sabes porque hay un montón de gente ahí. Sí. Entonces, esta gente deben ponerlo claro en todo eso. Fíjate, aquí dice que eso, dice el director general de la Policía Mayor General, explicó que el proyecto abarcará en el Distrito Nacional el Departamento de Operaciones C1 con 69 sectores, el C9 con 15 sectores y el E2 en Santo Domingo Este con 45 sectores. Por ahí va a empezar. Por ahí va a empezar. También en Santiago, ahí por ahí va a empezar. La policía tiene que tener autoridad y esos muchachos deben, digo muchachos porque son jóvenes, tienen que ser refrendados para que tengan autoridad y sin caer en exceso, Exacto. violarles los derechos a nadie, pero que impongan su autoridad. Sí, hay que respetar las autoridades y las autoridades deben respetar al ciudadano. Esos intercambios de palabrería, eso no. El ciudadano que está bajo arresto tiene que guardar silencio hasta que llegue al área donde lo conduce y tiene que estar dispuesto a ser sometido. Porque si usted no tiene ningún tipo de hecho, si usted se cree inocente, usted debe ir ante las autoridades que le están citando. Exactamente. Fíjate, eso que tú dices de que el ciudadano no debe estar también en las sociedades muy institucionalizadas, las autoridades no hablan mucho No, no cuando un debe. policía está de servicio, por ejemplo, ahí en la Puerta de la Misericordia, en ese periodo que está de servicio no habla mucho con el transeúnte. Aquí tú ves a los policías de tránsito en una chelcha, si hay un vendefruta allí, tú lo ves en una chelcha ahí y tú lo ves parado, recostado a la pared con el celular en la mano. Sí, Oye, usted no está trabajando. por eso les respeto. Mira, hay otro asunto aquí. Veo que intervinieron en el barrio Capotillo. Es un asunto de carácter social, como la educación también. La famosa 42 son áreas que yo conozco bien, porque yo todos esos barrios los conocí hace más de 50 años y en esos barrios
Estuve vinculado a esos barrios por algunas actividades por mucho tiempo, pero ya hace demasiados años que por esos barrios busco poco. Pero aquí se hizo algo con la Barquita, Sí, la nueva Barquita. se hizo algo ahí con la Ciénega Ujú. y se está haciendo algo ahí Es el Domingo Sabio. con el Domingo Sabio, que es un área que yo conozco bien también, conocí bastante bien también como la Ciénega, conocí bastante bien. Entonces, con esa 42 debería ser algo parecido, algo similar. Limpiar Sí, eso, y ahorita hablábamos de la educación. Entonces, al hacer un censo de cuántas familias viven, sí. cuántas menores de edad por familia, cuántos hijos tienen, cuántos son menores, y qué escuela tenemos más cercana, cuántas aulas tiene esa escuela o cuántas escuelas hay en el perímetro donde a esos muchachos les corresponda ir por donde viven y las escuelas que hay en las proximidades. Entonces, hacer un trabajo parecido al de Domingo Sabio, Sí, un plan integral. un plan como el de la Barquita, plan Sí, integral, integral. para tú Incluye desarrabalizar, para tú limpiar eso, arquitectura, zonas recreativas, escuela. educación, ujú, áreas de microempresas. Son mejoras reales. Así es como debe intervenir el Estado. Esos sectores arrabalizados que durante demasiado tiempo se han abandonado y que el abandono del Estado precisamente crea esos ambientes delincuenciales. Por ejemplo, no, ese estado de que ahí no hay calles, pero por un lado va lo que llaman la Respaldo José Martí, que es una calle, y así detrás, por ahí está la 42. Pero eso es una especie de cañada, Sí, eso es una especie de furnia, de un precipicio que lo fueron poblando, que lo poblaron. Entonces, ahí se levantan esas viviendas sin ningún control, sin ningún ordenamiento. Pero, por ejemplo, los servicios, ¿quién lo paga? Porque entonces, como tienen la necesidad de alumbrarse, y también para conservar, escuchar, alimentos, para conservar los alimentos, para ver el televisor, escuchar las radios, en fin, sí, ellos mismos se van conectando y van extendiendo. Y la corporación no tiene control, las compañías estas de electricidad que dan el servicio no tiene control de nada de eso. no, Entonces, en un remozamiento de eso, los organismos de servicio entonces sí pueden tener control, porque ya pueden establecer, la gente puede solicitar su contrato, ujú, les da y la compañía ya sabe quién tiene y quién no tiene, a quién le y quién no. Y eso es enfrentar ese problema social. Porque la ministra quizás lo hace con muy buenas intenciones, pero mientras eso esté en esas condiciones, eso no va a durar, por ejemplo, permanentemente. no. Hay que cambiar el sistema, hay que cambiar eso exactamente, el tipo de, de servicio que se ofrece allí debe estar bien organizado, pero hay que hacer una transformación física, social, y luego viene la transformación mental, que ya tú pusiste el ejemplo de la Barquita, cómo a través del proyecto se crearon condiciones, infraestructuras dignas, calles, servicios, y luego entonces la gente adquiere o va Va adquiriendo cambiando una la nueva mentalidad. mentalidad. Pero también le ponen unas condiciones que, sabe que en las sociedades donde las cosas se hacen pensando en la gente, por ejemplo, no te permiten poner centro de juego, No. porque, por ejemplo, te digo, en aquellas sociedades, eso sí que de esos negocios de apuestas que aquí llaman banca, no te lo permiten. No, Hay una serie de cosas que tú no puedes, por ejemplo, un bar, una discoteca, no te lo permiten. Y si en algún punto distante a que yo cuántos metros te lo permiten,
pero te ponen el horario de servicio, Sí, hay toda una regulación, como debe ser. te ponen un horario y tú no puedes violar eso. Pero nosotros estamos en una sociedad todavía, porque esta sociedad dominicana la han dejado rialenga, y esto tiene ese problema terrible. Nos creció mucho el problema, o los problemas. Entonces, Claro. con esa cuestión de la 42, eso deberían hacer un proyecto igual al de la Barquita, al de la Ciénega, al que están haciendo en Domingo Sabio, para resolverle los problemas a la República Dominicana. Y, por ejemplo, si se inicia ahora, si se llegara a iniciar ahora, pero el que venga atrás que también lo continúe. La continuidad de Estado, de la que estamos hablando, por la que tanto hemos abogado. Porque en definitiva, ¿cuál es la preocupación de los que forman partidos políticos para buscar llegar a dirigir el Estado? Soluciones. Que solucionar los problemas del Claro, país. eso es lo que dicen. Pero si no lo hacen, entonces hay un pueblo que también puede exigir. Sí, claro que sí. Hay que también educar para exigir. Mira, ya para cerrar, que nos queda poco, ¿qué te parece ahora el chimoteo que tienen Elon Musk y Donald Trump, presidente de los Estados Unidos? Todos sabían que ese enfrentamiento venía porque dos ególatras no pueden coexistir. ¿No he oído eso de dos gallos un gallinero? No, No caben. Entonces el señor Musk se sintió muy ofendido por el presupuesto que la administración Trump va a llevar, porque a él lo pusieron para eficientizar el gas. Entonces él dice que es una aberración el tipo de presupuesto. Entonces Donald Trump se desató con unos tweets acusándole inclusive de estar drogado. Y de allá para acá vino lo de Musk con Einstein. La relación Donald Trump y Einstein. Que hace unos años fue condenado a muchísimos años. Sí, murió sí, en la sí, cárcel. murió, se suicidó. Bueno, ¿Vale? se suicidó. Entonces, viene ese dime y direte y parece que ya hay una ruptura entre Musk, que lo llevó a ser presidente, porque hay que aceptarlo. Hay que ¿Se lo echó en reconocerlo. cara? Sí, se lo echó en cara y fue así. Lo ayudó, invirtió en la campaña y a través de sus redes sociales se promocionó la figura de Donald Trump como nunca antes, porque esos algoritmos existen. Y Musk sabe mucho de eso. Oh, pero sus negocios descansan básicamente en eso. En eso. Entonces Trump también amenaza con retirarle Los subsidios, las y ayudas. proyectos que el Estado le pudo asignar a sus empresas. Si no, y la compra De vehículos. eso, bueno, se cayeron las acciones en la bolsa de valores, se cayeron Sí. como un 15% de sus negocios de Trump. Él lo amenazó con eso, entonces el otro ahí cuando riposta con lo de Epstein, Sí, dice sí. que debería estar en la En la- cárcel también. pero que ese video no ha salido porque él está ahí, porque Trump está ahí, según Elon Musk. Estados Unidos está que arde. Estados Unidos está que arde. Hay una, se está resintiendo la sociedad y las cosas, yo pienso que van a empeorar mucho. Vale, mire, ya nos hicieron señas de que esto terminó. Bueno, pues le deseamos a todos un feliz resto del domingo y seguimos en la próxima ocasión para una vez más cerrar la página de la semana. Buen día. Bueno.